Nunca había terminado de comprender por qué después de esas alucinaciones, todavía tenía el valor de hacer uso de esos sistemas inteligentes. ¿Era el orgullo de la naturaleza humana que se rehúsa a ser dominada por una máquina? ¿O en su caso, a ser burlado, a ser reducido a un simple producto de escarnio? Volvió al alcohol, al sofá, tomó el control remoto y se dispuso a escuchar por milésima ocasión Claro de Luna. Más había tardado en ponerse en operación el lector de discos compactos que él en quedarse profundamente dormido. No había terminado el primer movimiento cuando la puerta principal de su departamento se abrió. En el dintel apareció la figura todavía escultural de su ex esposa. Desde la entrada se podía apreciar el estudio. Ahí, como un objeto, estaba Pietro. Por más que se había prometido no volver a abrigar ningún tipo de sentimiento hacia él, no pudo evitar sentir un nudo en la garganta y que sus ojos, acuosos, se opacaran con ese velo blanquecino que se hace cada vez más evidente cuando se experimenta un tipo de dolor que llega para hacer del alma su lugar permanente de residencia. Después de mucho insistir, había logrado que Pietro le entregara una copia de la llave de acceso. Tenía miedo de él, de lo que pudiera hacer con él mismo. Su sentimiento de culpa era terriblemente atroz. Siempre pensó que una esposa inteligente hubiera encontrado la forma de evitar el estado casi catatónico en el que había caído su ex. ¿Qué lo había hundido? En más de una ocasión revivió. Sposa son disprezzata, fida son oltraggiata, cieli che feci mai? Eppur GL è il mio cor, il mio sposo, il mio amor, la mia speranza. L'amo, ma GL è infedel, spero, ma GL è crude, morir mi lascerai? Oh Dio, manca il valor e la costanza. Había sido su respuesta sexual. Había sido lo suficientemente mujer. Tantas dudas, ninguna respuesta. Lo más terrible es que él nunca habló, jamás se dignó a tocar el tema, convirtiendo sus últimos años de unión en un acertijo imposible de resolver, ninguna pista, ninguna orientación. ¿En qué parte del cuerpo de su esposo se derramaba la lava que quemaba la historia de su amor? Ese fuego destructor avanzó a través del calendario y en retroceso, quemaba uno a uno los días felices, destruyó suavemente, casi sin sentirlo, los bellos recuerdos más recientes, hasta llegar en forma explosiva al momento casi etéreo del día de su boda. Cuando no había más que destruir, llegó, con los últimos estertores del volcán, manifestados en un violento terremoto, el divorcio. Avanzó hacia el estudio. Todo había sido un cuento de hadas. Recordó el momento en que se conocieron. Era el aniversario de la fundación, mi primer instrumento, y se había organizado un concierto al que habían sido invitados artistas de diversas partes del mundo. Pietro era el maestro director asignado para la conducción y organización de tal gala. A ella, Emilia, le habían girado una invitación para interpretar. Dove sono delle nozze di Figaro? Comprendió en esa noche que el amor hace uso de las formas más extrañas para manifestarse, más aún que las empleadas por Dios para materializar sus designios, ya que no fue esa noche cuando le conoció. Previos existieron 30 días de ensayos y en ninguno de ellos había brotado en su corazón ningún sentimiento, salvo el natural respeto profesional, gracias al prestigio internacional que desde muy joven Pietro había alcanzado como conductor de orquesta. Ya casados, Pietro le había dado a conocer que también fue esa noche mágica que se fijó en ella como mujer. Se veía como una diosa en medio del escenario, su piel blanca, con vestido largo de color azul turquesa, con un poco de exquisita pedrería y discretamente colocada, manga larga, con un ligero escote que su soltería le permitía usar sin bochorno. Dos cosas le resultaron embriagantes, sus ojos color gris acero y su voz, esa maravillosa voz que era una auténtica invitación a la gloria escrita por el dedo de Dios en el aire. Al terminar su interpretación, el público permaneció más de 40 segundos en silencio, temerosos de destruir ese campo electromagnético que la combinación de una perfecta ejecución musical y voz había construido. Momento único, momento ideal para que naciera el amor, su amor. Empezó sin estar plenamente consciente de lo que hacía, a cantar en un susurro apenas perceptible algunas de las estrofas del aria y por una más de esas extrañas ironías de la vida, esas frases entonadas como arrullo de los ángeles y que sirvieron de base para fundar su amor, ahora se repetían pero de la forma más trágica que jamás se imaginó llegar a vivir. Ahora en la vida real también se preguntaba, ¿dónde están los bellos momentos de dulzura y de placer?
Dove sono i bei momenti, di dolcezza e di piacer? Dove andarono i giuramenti, di quel labbro menzogner? Perché mai se in pianti e in pene, per me tutto si cangiò, la memoria di quel bene, dal mio se non trapassò? Ah, se almen la mia costanza, nell'anguire amando ognor, mi portasse una speranza, di cangiar l'ingrato cor. Aunque en los últimos años, el tema que mejor describía su estado conyugal era, esposa son dispresata. Todo se había esfumado, aunque para ser honesta, Pietro jamás demostró tener un ingrato corazón, por el contrario, aún en los momentos más álgidos de su relación, había mostrado una ternura que sobrepasaba cualquier dimensión. El día señalado para firmar el acta de divorcio, antes de dirigirse al juzgado, le había hecho llegar un gigantesco arreglo floral de 48 rosas rojas, con una nota en la que se leía, no eres tú, soy yo, perdóname. En un pequeño pergamino enrollado y sujeto con un listón dorado, se encontraba la letra de una de las arias favoritas de Pietro. E luceavan le stelle, e olezzava la terra, stridea l'uscio dell'orto, e un passo sfiorava l'arena. Entrava ella, fragrante, mi cadea fra le braccia. Oh, dolci baci, o languide carezze, mentre io fremente, le belle forme disciogliea dai veli. Svanì per sempre il sogno mio d'amore. L'ora è fuggita, e muoio disperato. Al llegar al final del escrito, a Emilia se le heló la sangre, la última frase del aria no había sido escrita, lo que le hizo temer lo peor, muoio disperato, con la falta de, e non ne amato mai tanto la vita, le hizo tener un terrible presagio, corrió al teléfono y marcó el número de su próximo ex esposo, los dedos de sus manos frágiles se habían convertido en 5 gigantes bloques de concreto a los que difícilmente podía poner en movimiento, era como si su sistema nervioso hubiera pedido retrasar el conocimiento de la que ella estaba completamente segura, era una noticia fatal. Por cada número marcado se imaginaba una escena distinta, de los momentos trágicos de 8 óperas, todo para ella en esos momentos era destrucción, en el lapso en el que el teléfono estuvo sonando, escuchó con toda claridad la música que en la condenación de Fausto se anticipan los terribles sufrimientos para las almas que, como el protagonista, habían osado lanzar el desafío supremo al Dios supremo, una alianza eterna con los placeres de la tierra. El terror experimentado cesó repentinamente y con él, el estruendo de la música, la voz de Pietro sonó cavernosa. Pronto. Pietro, Pietro. Titubeó por unos instantes y la ansiedad inicial en el tono de su voz intentó transformarse en un tono cordial de normalidad. Solo llamo para agradecer tu gentileza. El estrés vivido tan solo unos instantes atrás se manifestó en llanto. Oh mio bambino caro, aún estamos a tiempo de construir la más extraordinaria historia de amor que ni siquiera Verdi o Puccini pudieron imaginar jamás. Pietro la interrumpió. Cara mía, todo está en la tarjeta. Su temperamento de artista inundó su carácter, intentó rebelarse, gritar, preguntar, llorar, pero Pietro, anticipándose, solo optó por incrementar el volumen de su equipo de sonido, en el que se escuchaba la para él, amada odiada claro de luna. Como corolario a la conversación, solo escuchó el frío toc que hizo el auricular al ser dejado en el librero donde estaba instalado el teléfono. 3 horas después el acta se firmó en el más aterrador silencio, silencio que para 2 personas que han dedicado su vida a la producción musical, resultaba terrible y doblemente fatal. Al llegar donde estaba Pietro, se arrodilló, tomó una de sus manos, aquella mano vigorosa, que cortaba el aire, en una lucha extenuante contra el silencio, que exigía a su ejército de músicos la entrega total, ahora yacía flácida, debilitada. La levantó lentamente y la llevó a sus labios, la besó en tal forma, que en esos momentos pensó que si Mario Alberto necesitara una imagen para su proyecto con la cual definir la ternura, esa hubiese sido la elegida. Miró su rostro, era tan distinto, su pelo presentaba abundantes canas apreciándose solo algunas pequeñísimas áreas de mechones grises, nunca había aceptado teñirse y fiel a la imagen de director de orquesta, había dejado que su pelo se manifestara a sí mismo, rebelde. Nunca había sido de carnes abundantes, pero ahora se veía extremadamente delgado, sus ojos parecían hundidos en un par de cuencas que en complicidad pareciesen querer devorar todas las imágenes que les resultaban perturbadoras, con qué órganos era posible masticar, engullir y desechar las ideas nocivas, su nariz prominente, rasgo de carácter y determinación, boca de labios delgados,
barba partida y bien rasurada, característica que no correspondía a una persona con tendencias maníaco-depresivas, pómulos salientes, de piel morena y alto. Esa imagen le partía el corazón, lo recordaba gallardo y apuesto, dominante, obedecido, amado, respetado. ¿Qué era necesario hacer para que el manantial vivificante regresara a la vida, a ese fardo inerme que la hacía volver a Pietro, del que ya no podía obtener nada, odio, rencor, amor, resentimiento, nada? Era ese vacío en su relación lo que más le fustigaba. ¿Qué le hacía volver a Pietro? ¿Era acaso la frustración que le causaba su irrealizado instinto maternal, que veía en Pietro aún después de que el amor se había agotado? ¿Por qué será que a un artista la manifestación de los sentimientos, cualesquiera que estos sean, se eleva a la milésima potencia? Era parte de ese juego indescifrable en el que no sabes si naces predestinado a la maldición o la bendición de la ejecución de este pasaje, que llamamos vida. Regresó la mano de Pietro a su postura original con la misma suavidad y se prometió sacarlo de ese letargo que seguramente terminaría por destruirlo. En Mario Alberto podría estar la solución. Sabía ya del proyecto en el que estaba trabajando y anotó en su agenda, martes 23, 19 horas, llamar a Mario Alberto. Muy lejos estaba Emilia de imaginar que lo último que el artista quería plasmar en su pintura era precisamente ternura, ni pretendía en ningún momento salvar aquellas almas que, en forma totalmente consciente, crean una vorágine de destrucción a su alrededor, sin que exista, al menos aparentemente, ninguna causa externa que justifique su existencia. Otra de las cosas que no imaginó es que Mario Alberto ya había invitado a su ex cónyuge a formar parte de ese proyecto y aunque jamás lo había aceptado verbalmente, oferente y receptor le habían, teniendo al silencio como cómplice, dado por hecho